Nos acompaña el economista, el señor Sergio Zapena, con quien vamos a conversar sobre los secretos económicos para el crecimiento del país. Una interesante entrevista que lo anunciamos justamente por lo que hoy día está atravesando nuestro país y lo que puede significar también este análisis. Señor Sergio, gracias por venir. Gracias, Edgar. Saludo a la audiencia de Pro. Quisiéramos tener en detalle para poder adentrarnos sobre este tema, cuando hablamos de secretos y finalmente a qué debemos retrotraernos para poder interpretar toda esta situación. Sí, Edgar, le llamamos cinco secretos. En realidad, lo que vamos a hacer es recordarle a la gente, a la nación paraguaya, lo grande que fue y lo grande que puede ser. Porque resulta que hay una política deliberada en el mundo de infundir miedo. Y lo que hace el miedo es tres cosas. Paraliza, no podemos tomar una decisión. Segundo, hace que vos quieras escapar de la situación. ¿Cómo salimos de la pandemia? ¿Cómo salimos de la recesión económica? Y lo tercero es que busca atacar o defenderse buscando un responsable. Entonces, estas tres cosas hacen que vivamos en un estado de emergencia. Hoy los líderes económicos y políticos del mundo viven en estado de emergencia. Eso impide dos cosas. Impide primero que racionalmente podamos pensar en soluciones y segundo, hace de que nosotros no podemos ver las cosas positivas. No podemos recibir buenas noticias, no podemos concebir que algo bueno salga allá de nuestras circunstancias. Por eso nosotros le llamamos una estrategia que tiene que ver con una verdad, dos lecciones y cinco secretos. Para empezar, te cuento que la epidemia de miedo se inició hace mucho tiempo, pero se profundizó con el acto terrorista en el 2001 contra las Torres Gemelas. Eso fue escalando y llegando a los niveles que son hoy de la pandemia. Con la pandemia aumentó el odio, el rencor, la violencia social, la discriminación, tenemos miedo a los extranjeros, entonces nos encerramos. Todo ese miedo hace que los políticos y los líderes económicos no tengan una visión, eh, digamos, de futuro. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que estamos en cautiverio. Y es un cautiverio de miedo provocado deliberadamente por la política de algunos políticos y de la prensa. Y aprendimos dos lecciones sobre ese. ¿Cómo salimos de eso, de ese miedo? Aprendimos dos lecciones. Una es de que solamente puede tener una visión positiva de su futuro el que tiene una versión optimista de su pasado. Es decir, Paraguay ya fue grande. Desde 1910 a 1935 fuimos una nación que tenía eficiencia estatal en el gobierno, honestidad administrativa. Entonces queremos volver a eso. Y la segunda lección es que tenemos que valorar lo que nosotros tenemos, nuestro patrimonio, que es la parte social, la institucionalidad, nuestro campo desde el punto de vista económico. Esas son las dos, las dos lecciones que aprendimos, esto para impulsar esta estrategia con Estados Unidos. ¿Cómo hacemos para poder interpretar esto? Se tienen que dar las condiciones, hablamos siempre de un escenario ideal, pero sabemos que Paraguay tiene sus particularidades, independientemente de la política que sabemos también tiene sus matices, pero hablamos de una reforma que está en proceso, hablamos también de una de los pilares de nuestra economía que hoy día es cierto también nos mantienen con un oxígeno interesante en medio de esta situación que afecta a los demás países de la región. ¿Cómo apuntamos para poder sostener esto? Este futuro grandioso, como nosotros decimos en Planner Capital, empezó hace mucho tiempo. Para mí empezó hace 20 años cuando se reglamentó la ley de Maquila y se profundizó después con el gobierno del 2003 en adelante, atando el gasto fiscal y asegurando una baja inflación en el país y un candado en el Banco Central. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos detrás de la inversión. Ahora que tenemos la palanca de la Maquila, más un control fiscal que va a hacer que la inflación sea predecible en el futuro, vamos detrás de la inversión. Entonces ahí lo que hicimos fue analizar que el gobierno tiene que continuar a hacer haciendo lo que hace, porque tenemos el primer secreto, te puedo contar ya, es el geopolítico. Nosotros estamos en un nuevo ranking, tenemos un investment grade geopolítico. La Secretaría de Estado de Estados Unidos, encargada de la política internacional, emitió un comunicado donde dice que Paraguay es su mejor aliado en América del Sur. Nosotros queremos rentabilizar eso. Es más, dice que aumente la alianza, avance la alianza comercial y de inversiones. Entonces la estrategia con Estados Unidos va a ser de ida y vuelta. Lo que nosotros tenemos que ofrecer es
2.000 millones de dólares año de proteína vegetal y animal para ayudarles a ellos en cumplir su acuerdo comercial con China y de vuelta a traer bienes de capital para invertir en la industria automotriz a través de la maquila. Ese es el equilibrio que queremos hacer con Estados Unidos, porque Donald Trump es favorable a lo que es equilibrio en la balanza de pago y equilibrio comercial. Entonces nosotros queremos hacer esa alianza con Estados Unidos para ayudarles y para que ellos nos ayuden, porque si nosotros no generamos crecimiento, Paraguay puede caer en el populismo que nos rodea. Los países de la región que están bajo regímenes comunistas y populistas, les es muy difícil traer inversión. El caso de Brasil, por ejemplo. El caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Uruguay. Uruguay se desfinanció, hasta el 2015 entraban 1.500 millones de dólares al Uruguay. A partir de ahí empezó a bajar, hoy está en negativo. No solamente no viene inversión extranjera, sino que la plata de los uruguayos salió y vino a Paraguay, parte de ella, ¿verdad? Podemos entender por esto que la plata de los brasileros o del Brasil puede venir a caer aquí en Paraguay y estamos preparados para esto por la atención a la situación por la que hoy están atravesando, que sabemos es bastante complicada y que empeoró aún más con esta situación del COVID-19. Claro, ese es el segundo secreto, que es el final del ciclo de los activos financieros. Resulta que Paraguay hizo muy buen trabajo en el lavado de activos, control del lavado de activos, el contrabando y la transparencia, pero todo ese caudal de dinero que entra al Paraguay, que no puede canalizarse a través del sistema financiero por dos razones. Una, porque la infraestructura es pequeña, no puede meter un elefante en una jaulita. Y lo otro, que no puede llevarle 10 millones de dólares a un banco si no hay un proyecto de inversión que pueda aplicarse eso. Entonces, es muy fuerte el caudal de dinero que entró al Paraguay. Ahora se disminuyó un poco. Todo ese dinero, ese capital, viene huyendo de los regímenes populistas. Y eso va a aumentar después de la pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos un combustible adicional, que es la final de los activos financieros, que es el tercer secreto. Lo que nosotros vemos es de que toda la rentabilidad que generaban los papeles, ¿qué es lo que hacían los gobiernos para reactivar las economías durante las crisis anteriores? Ellos lo que hacían es inyectar dinero barato al sistema. A los bancos les daban dinero barato para que les prestaran a las empresas y las empresas generen la reactivación de la economía. Pero eso no sucedió. Mucha de ese salvataje, especialmente en el 2008, se fue a parar a la compra de acciones, bonos y papeles que artificialmente hicieron crecer los activos financieros en el mundo. Hoy eso está en el piso. Las rentabilidades ya están en casi cero, por lo tanto, todo ese dinero adicional se va a ir al sector real. Y ahí es donde Paraguay puede recibir esa plata. Volviendo al primer secreto, en lo que hace al acuerdo que podamos lograr materializar con los Estados Unidos. ¿A costo de qué sería esto? Porque sabemos también que Paraguay en cierta forma podría estar condicionado hoy con lo que sucede con los Estados Unidos, su intento por ingresar a China y el relacionamiento que mantiene todavía con Taiwán, por decir por dar un ejemplo. Excelente lo que decís, Edgar. Va a ser como una compensación también para Paraguay de no hacer negocios con China. Y también, por otro lado, buscar una alianza, porque el dólar, Paraguay es un país que tiene similares políticas con Estados Unidos. Estamos alineados con Estados Unidos. En Estados Unidos entró mucho dinero ahora porque están apoyando el dólar, creen en el dólar. Y en Paraguay sucede lo mismo, entra plata confiando en el guaraní. Antes, hace 15 años, la relación de depósito en el sistema financiero, 70% era en dólar y 30% nomás en guaraní. Ahora al revés, 60% es en guaraní y 40% es en dólar. ¿Cómo podríamos avanzar en medio de esta situación y qué punto podríamos destacar para sacar justamente ventaja de esta situación? Sí, Edgar, el quinto secreto le llamamos nosotros a lo que tenemos como patrimonio. Porque lo que le interesa a los inversionistas es el patrimonio, cuánto valés, cuánto tenés. Y la otra que le interesa es el testimonio. Los extranjeros dicen, bueno, ¿en qué invierten los paraguayos que están haciendo tan bien las cosas? Están ganando plata. Entonces nosotros elegimos 4 sectores de negocios probados con personas, con empresas probadas, que son el sector de la ganadería, de la agricultura, desarrollo inmobiliario y la manufactura, donde entra la maquila. Porque la maquila es lo que puede traer la industria automotriz. Eso en otro tiempo, cuando tengamos tiempo, te voy a contar de la estrategia para la industria automotriz. Entonces, nosotros lo que vamos a mostrarle al mundo en esta alianza con Estados Unidos es de que nosotros podemos ser socios, además de confiables, porque gracias al COVID
Nosotros subimos nuestro ranking de fortaleza sanitaria y económica. Entonces somos confiables, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico. Pero hoy la política está encima de la economía. Es por Eh, eso que hablamos de que el trabajo tiene que ser de Cancillería y no así del sector privado. claro, acá tiene que iniciar la Cancillería, el sector público, el gobierno, la presidencia de la República tiene que, en un menú de altos objetivos de la patria, presentar eso al gobierno de Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, el sector privado va a acompañar. Si ven de que políticamente, porque no tenemos, te cuento, no tenemos ninguna restricción, ni técnica, ni económica, ni de logística, ni de volumen para exportar nuestra carne a Estados Unidos. Podemos exportar carne directo a Estados Unidos. Es una decisión política. Por eso que tenemos que insertar esto, tenemos que hablar de esto para que se instale esto en la mesa de negociaciones entre Paraguay y Estados Unidos. Esta situación, podríamos sacar ventaja de la brecha que nos da para preparar esto en atención a que cuando se reabran las fronteras, nuevamente se reactive la economía, nosotros podamos ampliar nuestro menú de ofertas para estas inversiones y estar preparados. Claro, la idea es ir preparándonos, como decís, porque nosotros tenemos estos 2 años cortos de rebote. Los otros países van a rebotar en 5, Brasil en 5 años, Argentina en 10. Entonces nosotros vamos a recibir mucho dinero. Lo que tenemos que armar es todos estos planes de inversión que ya se están haciendo. Hay que promover, hay que mostrar al mundo de que somos creíbles, no solamente desde el punto de vista político, porque todos los gobiernos anteriores han sumado para hacer lo que hoy somos. Y ese es el cuarto secreto, que son los fundamentos macroeconómicos que tiene Paraguay. La confiabilidad de la regla 10-10-10, baja reserva de deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto, una reserva internacional que está igual a la deuda pública externa. Entonces, una baja inflación, porque hay un candado en el Banco Central, hay un candado en el Ministerio de Hacienda, esa comunión entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Bueno, esas son las cosas que le dan certeza a los empresarios. En este sentido, debemos decir que Paraguay todavía genera un atractivo, o al menos uno de los mayores atractivos que tiene es la baja en lo que hace a la presión tributaria, una baja presión tributaria. Esto, digamos, debe mantenerse así por un tiempo en atención a lo que ustedes observan y en lo que sucede, porque debemos decir que finalmente nosotros nos constituimos hoy como un atractivo en atención a todo lo que ofrecemos, pero tarde o temprano esto debería cambiar o se debe mantener esto. Resulta que la presión tributaria es relativa, porque tiene que ver con el esfuerzo fiscal también. Paraguay el esfuerzo por cobrar es alto. En relación, ¿por qué? Porque hay un impedimento de credibilidad política para pago de los impuestos. Entonces, ¿por qué los empresarios evaden? ¿Por qué no quieren declarar todo? Porque no quieren que el dinero se distraiga en clientelismo político. Ese es otro bloque que quería hablar sobre la reforma del Estado, que nosotros hablamos de reforma del voto y de la redistribución de la riqueza, que podemos ver en otro momento. Pero en relación a eso, el gobierno tiene unas políticas que tienen una sostenibilidad en el tiempo. Durante 20 años hemos crecido y tenemos esas relaciones económicas con respecto a los otros países que nos dan mucha ventaja. Sin duda debemos de sacar ventaja y en atención a esto también hoy día nos permite entender de cómo estamos en materia económica y lo que podemos ofrecer en medio de esta situación de crisis mirando a nuestros países vecinos que lastimosamente no le va tan bien como a nosotros y sin duda los resultados hoy día sí lo demuestran. Esperemos tener todavía resultados positivos mientras dure esta situación. Gracias por venir, señor Sergio. Gracias. Quiero agradecer a Canal Pro y también a mis socios Víctor O. Benítez y Fernando Medina de Planner Capital que permiten hacer este tipo de conversaciones.